grillo y sabio. Bajo el árbol de los 100 pasos cuyo tronco mostraba exactamente 99 cicatrices, las cuales los monjes del monasterio de la ceja perpetuamente arqueada contaban alternativamente como 100 menos 1 o 99 más la herida invisible que solo sangraba cuando alguien pronunciaba la palabra realidad en voz demasiado alta, Zhuang Zhou contemplaba lo que provisionalmente llamaremos té. El vapor que se elevaba de la taza, que tampoco era exactamente taza, sino más bien la curvatura conceptual necesaria para contener aquello que no puede ser contenido, dibujaba en el aire los caracteres de un alfabeto olvidado, ese que usaban los dioses antes de inventar las vocales. El árbol, cuya sombra no coincidía nunca con su forma física, proyectando a veces las siluetas de bibliotecas quemadas o de ciudades que aún no existirían, extendía sus raíces hacia lo que provisionalmente llamaremos abajo, aunque en verdad se enroscaban como el hilo de una cometa cósmica alrededor del eje silencioso sobre el que giraban todas las contradicciones no resueltas. Cada mañana, al alba que no era alba sino el parpadeo cansado del universo, el árbol bebía directamente de las aguas estancadas donde flotaban los teoremas matemáticos que habían demostrado su propia inconsistencia, las lágrimas de los poetas que habían visto la verdad desnuda y los restos de aquella famosa taza que se había roto al comprender su propia fragilidad. Fue en ese momento, el momento que los relojes marcan como entre, y los filósofos como intervalo ontológico, cuando el saltamontes hizo su aparición. Su verde no era tanto un color como la ausencia pactada de todos los otros colores, un armisticio cromático que permitía a los ojos humanos percibirlo sin derrumbarse. Sus patas traseras, que en otro plano de existencia sostenían el peso de 3 paradigmas científicos obsoletos, se flexionaron con elegancia matemática antes del salto que lo llevaría a la taza de Zhuang Zhou, o quizás a un universo paralelo donde los insectos gobernaban a los humanos, o tal vez al preciso centro geométrico de la paradoja que ahora nos ocupa. El chapoteo resonó en 7 dimensiones simultáneas, produciendo en cada una un efecto distinto pero complementario. En la primera, fue el sonido de un libro cerrándose para siempre; en la segunda, el suspiro de un dios al darse cuenta de su propia mortalidad; en la tercera a la sexta, variaciones sobre el tema del silencio; y en la séptima, el ruido que hace una metáfora al quebrarse bajo su propio peso. El líquido en la taza, que ahora contenía no solo sombras sino también fragmentos de realidad desplazada, adquirió una viscosidad particular, como si cada molécula hubiera decidido repentinamente escribir sus memorias. Zhuang Zhou observó cómo en la superficie se formaban y deshacían rostros de antepasados que nunca había tenido, mapas de territorios que existían solo como errores cartográficos y las primeras líneas de poemas que harían llorar a generaciones futuras. El grito del saltamontes, que en realidad era más bien un silencio con forma de grito, perforó el velo de lo cotidiano, revelando por un instante la textura áspera del tejido cósmico. Zhuang Zhou, cuyo palillo de bambú había sido tallado de la única rama que no había querido ser árbol, extendió su brazo, que en ese preciso momento histórico-filosófico era simultáneamente un puente entre lo finito y lo infinito, la última línea de defensa contra el sinsentido y la materialización de un verbo que aún no había sido conjugado. Al rescatar al saltamontes, operación que en los anales del monasterio sería registrada como el incidente de la intercesión dudosa, Zhuang notó que el insecto pesaba exactamente lo que pesa una pregunta sin respuesta. Sus alas, al moverse, proyectaban sombras que contaban historias alternativas de la creación, todas igualmente verdaderas y falsas. ¿Qué es más real?, preguntó el saltamontes con voz que era todas las voces y ninguna, la hoja que cae o la ley que describe su caída. Zhuang Zhou sonrió con la sonrisa que reservaba para cuando el universo le hacía preguntas trampa. Su respuesta comenzó como un susurro, se convirtió en tormenta, y terminó como el rumor de un río subterráneo que nunca encuentra el mar. La conversación que siguió, si es que puede llamarse conversación al intercambio de silencios significativos y gestos que contenían bibliotecas enteras, hizo que las leyes de la física se ajustaran ligeramente en 3 sistemas solares cercanos, que naciera una nueva escuela de filosofía que sería olvidada antes de ser comprendida y que el concepto mismo de diálogo reconsiderara su lugar en el orden cósmico. Cuando la risa de Zhuang Zhou, esa risa que no era sonido sino la ausencia de toda seriedad, se encontró con el canto del saltamontes, que no era música sino el negativo auditivo del vacío, se produjo lo que los textos antiguos llaman el pequeño colapso localizado. Durante exactamente 3 instantes,
donde instante se define como el tiempo que tarda una metáfora en morir de vergüenza, el árbol fue simultáneamente semilla, planta y leña, la taza contuvo todos los pasados y futuros, y Zhuang y el saltamontes intercambiaron lugares, roles y esencias ontológicas. El escriba que presenció los eventos y que ahora existe en el limbo entre la tinta y el papel, registró en pergaminos hechos de nubes comprimidas que lo que llamamos realidad es simplemente el sueño que sueñan las metáforas cuando olvidan que son metáforas, soñando que son cosas sólidas en un mundo que solo es sólido porque hemos olvidado cómo desarmarlo con preguntas incómodas. El té en la taza, que ahora era más concepto que líquido, había desarrollado una capa de significados sedimentados. El árbol, que en ese momento estaba reconsiderando su participación en toda esta parábola, dejó caer una hoja que contenía escrita en sus venas la única verdad definitiva, pero se perdió en el viento que sopla entre mundos. Y el saltamontes, posado ahora en el borde de la taza que era todos los bordes de todas las tazas, cantó la canción que los niños aprenden antes de nacer y olvidan al respirar por primera vez, que las estrellas repiten en sus ciclos de combustión y que el vacío entona cuando cree que nadie lo escucha. Zhuang Zhou cerró los ojos que no eran suyos, pues los había prestado de un filósofo futuro, y comprendió que la comprensión era solo otra forma de niebla. Alrededor, el universo continuaba su laborioso trabajo de mantener las apariencias, dar cuerda a los relojes que miden tiempos imaginarios y producir suficiente oscuridad para que la luz siga siendo especial. En algún momento desconocido, la taza comenzó a vomitarte en un flujo inverso, llenándose de su propio vacío. El árbol, al devorar sus hojas, encontró que sus raíces eran el cielo invertido, y se enroscó en sí mismo hasta volverse un nudo de tiempo. Zhuang, con las manos abiertas, intentaba retener comprensiones que se escurrían como arena entre los dedos donde cada grano era una verdad diminuta que el viento se llevaba. Mientras, en el filo imposible de la taza, donde la cerámica se fundía con el vacío, el saltamontes sostenía la única nota que el universo no había olvidado, un sonido a almizcle y tinta vieja que hacía vibrar los párpados. Y así, en ese compás que solo conocen los opuestos complementarios, bailaban sin tocarse en el abismo entre el ser y la nada, dos mitades de una paradoja que se niega a resolverse.